Bien, amigos, hoy es miércoles, tenemos el placer de tener, como siempre, al doctor William Hanna. Sin embargo, quiero pedirle excusa porque tengo dos comentarios que debimos hacer en el primer tiempo y se quedaron. Uno, a petición de alguien que me dice que no entendió un comentario que se hiciera ayer, el por qué Gonzalo Castillo Terrero mostró el voto. Voté por Abel. Y yo dije que estuvo muy bien en hacerlo por lo siguiente. Gonzalo Castillo fue impuesto por Danilo Medina en las elecciones del 2020. Gonzalo Castillo sacrificó, contrariamente a muchos candidatos que ganen o pierdan, salen muy bien. Nadie tiene una idea de lo daño que le hizo esa campaña en todos los órdenes a Gonzalo. En todos los órdenes. Ustedes no se imaginan. Y finalmente lo mostró porque lo normal que su compañera de boleta, que era Margarita, él debió votar. ¿Por qué mostró el de Abel? Por una razón. Amor con amor se paga. Abel Martínez dedicó todos sus esfuerzos para trabajar por la candidatura de Gonzalo Castillo. Y él vio que era una forma de reciprocar ese esfuerzo, independientemente de que Gonzalo Castillo tuvo el problema de ser un candidato que perdió no solamente las elecciones, perdió muchas cosas que ni siquiera se pueden mencionar. Señores, la otra cosa es, ayer oímos algo que nos dio pena. Ramón Albuquerque, tratando de afianzar su posición dentro del PRM, criticó en una forma dura a Abel Martínez. Innecesaria. Yo creo que lo que era malo antes no es malo ahora, pero para nosotros, los de antes, todavía entendemos que hay que tener algún cuidado. Él hizo una crítica acusándolo de ser partidarios de los LGTB, ¿cómo es? LGTBQ, Exacto. El abecedario, doctor. Y le voy a decir una cosa, si trató de hacerle daño, lo que le hizo fue un bien. Porque el señor Abel Martínez tiene una familia ejemplar, pero si es partidario de esa corriente, quiero decir que el ex embajador norteamericano aquí tenía su esposo. El actual embajador americano tiene su esposo. Ya casi es una costumbre que los embajadores americanos se han casado con personas del mismo sexo, el señor Thomas, el señor Bruto. También el incluir al señor Abel Martínez y Roberto Álvarez dentro de eso no le están haciendo un daño. No le están haciendo un daño. El que tiene problemas es Abel, porque si Abel es de esa agenda, con esa posición que tiene frente a los haitianos, el que va a tener problemas es Abel, porque esa no es la agenda de LGTB, esa es otra cosa. Pero de eso vamos a hablar en el futuro, porque hoy tenemos al doctor Hanna. La pregunta que yo le tenía guardada al doctor, quizás no seamos injustos. Doctor, dice que el tiempo es una de las cosas que no se repone. Y nosotros quisiéramos aplicarlo en la medicina. Cuando usted coge sus 24 horas de un día y quiere hacer valer eso, ¿cuándo se piensa que se está desperdiciando y cuándo el organismo necesita descanso? Es decir, que tú no le puedes decir a una gente, este es un dormilón, sino que el sueño es parte, es positivo. Hace un tiempo conocí un joven de unos 35, 36 años, soltero,
o divorciado, que no trabajaba. Entonces, ¿de qué tú vives? No, yo compro tiempo. Yo le digo a papá que me dé tal cantidad de dinero y yo compro tiempo, no hago nada. Papá se ha puesto viejo trabajando. Yo pretendo mantenerme joven sin trabajar porque yo compro tiempo. Desgraciadamente no hay una factoría de tiempo. El tiempo no se hace, el tiempo o se usa o se pierde, pero no se recompone. Y realmente el tiempo es un factor importante cuando tú estás entre una condición que tiene visos de que puede terminar, sobre todo mal, en un tiempo determinado. Entonces tú quieres saber si va a ser 1 año, 2 años, 5 años, pero realmente el tiempo no se recompone, el tiempo que se va se perdió y no hay forma de tú administrar tiempo, no hay un mercado del tiempo, no hay una cotización de tiempo. De las pocas cosas que no se cotizan en el mundo es el tiempo hoy. Por lo demás, todo se cotiza. Bien, doctor, la prensa de hoy trae que el colegio médico ordena o decide desafiliar a sus miembros de una ARS. Y yo pregunto, ¿eso es legal? ¿Esta medida tiene sentido? ¿O bueno, eso mira, va en perjuicio del la ley de la paciente? seguridad social es una ley nacional de hace 20 años que permite a los médicos afiliarse o a las ARS afiliar el número de médicos que necesita para dar servicio a la población de personas registradas para ello. 10, 20, 30. Las ARS saben cuántos médicos necesitan y van afiliando médicos en la medida que aumenta su demanda. Por cada persona afiliada a una ARS que viva en un municipio, tú tienes que tener una fuente de servicio para eso, sea un consultorio, sea una clínica, sea un hospital privado, lo que sea, pero el contrato y la ley implican ese tipo de servicio. La medicina es una profesión liberal. Yo me inscribo con quien me da la gana. Yo trabajo las horas que yo quiero. Yo soy médico 24 horas, pero yo no tengo que ir al consultorio 24 horas. Yo cobro lo que yo quiero y considero que es bueno para mí o para el paciente. De manera que eso de Senencaba, de estar marcando marchas y estar amenazando a los médicos con suspenderlo, el exequatur es estatal. No es el colegio médico que te da el exequatur, es el Estado dominicano que te certifica como médico. Doctor, otra pregunta. A pesar de que vamos a tener la ayuda de Arismendi, usted nos recomendó que el gurú de la administración es Arismendi. Sin embargo, hay una pregunta que quiero que tenga la tranquilidad de contestarla. Hemos visto que la atención primaria podría resolver un alto porcentaje de los problemas, porque en el fondo esa atención primaria es el consultorio que nosotros estábamos acostumbrados. Esa es la razón por la cual no se ha implementado. Yo veo un paciente con hipertensión que tiene 3 años conmigo. Viene cada 3 meses, le tomo la presión, lo peso o le hago un electro. Pero es atención primaria. Sí, ahora, pero siempre... si lo hacen atención primaria, sin copago, el médico especialista va a haber mermado sus ingresos. Sí, doctor, pero mire, usted sabe que la economía está muy ligada a la medicina y nos están creando un ambiente de crisis. ¿Qué viene? Y entonces esas crisis traen también una seguidilla. Doctor, esa atención primaria que puede resolver un 60, un 70 y hasta un 80% del problema de un paciente. Yo estoy viendo que tiene 2 extremos. Uno, el que el paciente dice, caramba, pero yo tengo unas palpitaciones, voy a atención primaria y me van a mandar para el cardiólogo. Me voy a ir al cardiólogo directamente. Entonces, va de una vez al 3er nivel. Esa es una tendencia. Y la otra es sin razón, porque debió ir a atención primaria, que ahí le iban a resolver, pero decía, mira, esa taquicardia de tal cosa. El otro es, dice, y yo voy a ir, yo me voy a automedicar. Entonces volvemos a la automedicación. Eso ha hecho que una gran cantidad de enfermos o no van o se van a otro nivel y algo que se podía resolver en un 80%, apenas un 15, un 20% están llenos. ¿Eso puede tener solución? Claro que sí.
y muy práctica, y la consigna la ley. Mira, la atención primaria primero va a estar cerca de tu casa. No tienes que hacer una cita. Tú vas y entras. Este señor con hipertensión o con taquicardia tiene que llamar al cardiólogo. Sí. Puede estar a media hora, pero puede darle una cita para la semana que viene, porque ya hoy no puedo. Entonces, además le va a cobrar la consulta más un copago. En atención primaria no hay copago. Tú entras con tu seguro y se le factura al seguro la consulta. Tiene muchas ventajas la atención primaria. Okay. Está hecha básicamente para aquellos problemas. El niño amanece con diarrea. En vez de tú coger con ese muchacho huyendo para Angelita o Robert Reed o cualquier otra clínica, tú vas a la atención primaria que te lo chequea. Si a los 15 minutos la diarrea sigue, le ponen un suerito. Si en una hora se ve que el niño está deshidratado, tú llamas a la ambulancia y te lo lleva. Doctor, a pesar de que ya usted no hay que advertirle eso, porque por la edad y la costumbre, no hay que decirle ni pedirle lo que le voy a pedir. Póngase el traje imparcial y piense en esto. Los desarrollos de vacunas normalmente se toman muchísimo tiempo. Nosotros tuvimos la del coronavirus, que en 3, 4 meses hasta fue necesario firmar que no nos comprometíamos a demandar, ni a exigir, ni nada, por lo rápido que se inventó. Anteayer, los japoneses, a través de Takeda Chemical, anunciaron la vacuna contra el dengue. La gente no sabe que el dengue se ha llevado muchos millones de personas. Háblenos de la vacuna que los japoneses se tardaron 4 años en desarrollar. La Universidad de Carolina del Sur tiene los 4 virus del dengue desde hace más de 5 o 6 años. Identificados. No hace la vacuna porque el mercado del dengue es un mercado del Ecuador, China, la India, el Caribe, América Latina. Es un mercado de pobres ingresos. Esta compañía que tú llamas Takeda, japonesa, puso sus vacunas en Inglaterra. Y fue en Inglaterra donde se presentó la vacuna como tal. Aquí hoy hay más de 1,000 personas con dengue. Y hay 144 con leptospira. Y hay 300 con influenza. Y la gente no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y otra del mosquito. Claro. Y mucha gente no sabe realmente qué es lo que está pasando. Pero la vacuna del dengue, en el dengue mueren millones de personas todos los años. En la China, en la India, en África, en América. Niños, la mayoría. Como mueren de falciparum, de paludismo. Sí. Como mueren de influenza. La influenza sobre todo aquella persona vieja, mayor de edad, que fumaban, que son enfisematosos. Si le da influenza van a tener muchos problemas. Ya la vacuna de la influenza este año ya está en el mercado y disponible para el que la necesita o la quiera. De manera que la vacuna es un negocio a veces difícil de entender, porque los que se metieron a hacer vacuna contra el HIV quebraron todo. Nunca sacaron una vacuna y nunca la vendieron. De manera que hay experiencias de vacuna contra la tifoidea, que no prendió, de vacuna contra la malaria, que solamente 50 o 60% de los beneficios. Hay vacuna colombiana, aceptada en Colombia para malaria o paludismo, que no se ha podido mandar al mundo entero, pero la OMS no la ha comprado todavía. Y lo que produjeron esa vacuna pierde mucho dinero. Pero también hay vacunas de mucho éxito, como la del COVID. También vacunas que, entendí también que hay vacunas que en lo que el tiempo que duran en desarrollarse, ya la enfermedad termina desapareciendo, o sí, por pero inmunidad. Son cíclicas, ahí ya vuelven el año que viene. Tú sabes que la influenza comienza en octubre y termina hasta enero, febrero en países donde hay clima frío. Entonces, tú vacunas en agosto, septiembre, octubre, todos los años, y previene eso. Hay vacunas contra el neumococo. La mayoría de las personas de la edad de nosotros mueren de una neumonía causada por una bacteria que se llama neumococo. Ya hace 10 años hay vacunas contra el neumococo que dura 5 años el efecto de la vacuna. Tú, yo y Arismendi deberíamos tener vacuna cada 5 años. Doctor Jara, antes de entrar con Arismendi, quisiéramos pedir, en este momento, la salud pública, la epidemiología, necesita de algunos, a veces cuando viene Navidad nosotros decimos que hay que comer, que hay que llevar suave.
¿Hay algo que debemos advertir ahora en cuanto a salud? Mira, Que te llame la atención. el otoño, aunque realmente nosotros no lo disfrutamos, no lo vemos, no lo por la conocemos, división. pero trae cambios a nivel mundial en el clima. Y los climas de otras partes pueden reflejarse muy bien en nuestros pacientes. Uno porque viajamos mucho, otro porque hacia acá viene mucha Bien. gente que sale huyendo de Estados Unidos, de Europa, del frío, y pueden traernos los virus y los contagios que son propios de otros países. Pero realmente el otoño trae diferentes ropas, diferentes medidas en la deshidratación, en la alimentación, el control de la hipertensión, evitar los excesos. Antes los excesos eran de alcohol y de comida, hoy son de drogas, Bien. de medicamentos inclusive que se recetan, que te pueden llevar a la muerte. Doctor, del año 73 que usted regresó de su entrenamiento a hoy, han pasado muchos años y muchas campañas políticas. Hemos tenido recientemente algunos signos de que eso va a comenzar muy temprano. Comenzó ya. Realmente la política y la actividad política intensiva pueden algo afectar la salud Claro que sí. o la economía. Una enorme ansiedad que llega hasta angustia en personas envueltas en las campañas políticas. Nosotros estuvimos muy cerca de Jacobo Magluta, de Peña Gómez y demás. Y tú sabes que sí, que se altera mucho. No solamente ellos, sino las personas que están con ellos. Yo he visto gente que trabajó con Peña Gómez que dormían en el suelo, porque al otro día había que salir a las 3 de la mañana. Y causa problemas de matrimonio, causa divorcio. Hay muchos problemas que la mayoría de las personas no la percibe a primera vista, pero una actividad constante, donde el hombre sale de su casa el jueves para volver el domingo por la noche o quizás el lunes, trae muchos problemas, además de contaminación. Un candidato se ve reunido de gente que le tosen, que escupen, que lo besan, que lo abrazan. Hay un candidato que le robaron una costilla de un abrazo. ¿Te acuerdas de Hipólito Mejía? O sea, la campaña política trae muchas complicaciones. Sí. Bien, vamos a una pausa. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS Palic. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909.
porque ellos trabajaron en todo aquello que fue la estructuración de la ley y de la implementación de la primera parte de la seguridad social. También quiero señalar que en estos días a Carlos Adesena y al propio Michel le he señalado lo siguiente. En los medios hay un fenómeno que quisiera que le pongamos atención. A veces los likes y los me gusta y los views pesan mucho. Y lo que más pesa ahí es el morbo, el lenguaje y pendejadas de la farándula. Yo creo, y el chisme, yo creo que hay programas que merecen que los usuarios, por ejemplo la seguridad social, los usuarios de la seguridad social, que tienden a ser universal, porque pronto estará todo el mundo bajo eso. Ahora mismo hay 7 millones. Y nosotros quisiéramos que este tipo de programas, algunas personas le pongan un poquito de atención, porque además tiene un elemento, y es que el doctor William Salim Hanna y el licenciado Arismendi Díaz Santana tienen una particularidad en que no representan intereses que hoy se debaten entre todos los actores de la seguridad social. Problemas, en lo que menos hay es en las pensiones, pero hay grandes y de muchos millones, bancos y afiliados, pero en medicina, en la salud, todos los sectores están enfrentados, con razón todos, y dan la impresión de que en estos momentos en que vemos la actuación del colegio, de que más o menos nos estamos poniendo de acuerdo para lograr un desacuerdo ya total. Nosotros tenemos un cuestionario que en este programa lo vamos a hacer primero y luego vamos a dejar que el doctor y el licenciado nos cierren con lo que ellos entienden que se debe hacer. Sin embargo, lo que hemos recabado es lo que las personas, después que ustedes estuvieron aquí, nos han preguntado. Pregunta, el sistema mixto de seguridad social, es decir, que en SENASA se ve contributivo y subsidiado, pero tú también ves que hay atención primaria privadas y atención primaria en los hospitales, pero también ves que en la clínica Independencia hay una clínica y que en Marcelino Vélez o el Sedimat hay un hospital. A eso llamamos mixto. Que si ese sistema es bueno o que si debe ser uno de los dos sistemas. Como hablamos la primera vez, el gravísimo problema de nuestro programa de seguridad social es que nace en un momento que donde ya la medicina privada es muy fuerte y nace casi con la característica de competir con la medicina privada, y ahí viene el primer problema de la seguridad social. Algunas clínicas no recibían pacientes de la seguridad social porque sus ingresos eran menos que los que cobraban a un paciente privado en las mismas condiciones. Poco a poco eso se ha ido resolviendo, y yo creo que ya es hora. ¿Y pueden convivir? Claro, todavía conviven y cohabitan. Tú tienes en la misma cama un paciente privado que está pagando su dinero y en la cama de al lado un paciente que tiene un seguro médico. Y que pagan lo mismo. Pagan aproximadamente lo mismo. Mira, Julito, pueden convivir y tienen que convivir por una razón muy esencial. La población no cree en que lo público como público y exclusivo sea su solución. Tampoco cree que lo privado como privado sea su solución. En consecuencia, esa libre elección que tiene el afiliado le permite rejugar entre dos males necesarios. Mira por qué el sistema es mixto. Cuando nosotros estábamos diseñando la Ley de Seguridad Social en el 1999, 2000 y 2001 cuando se aprobó, Julito, todos los estudios decían que de cada 3
dominicanos que tenían algún sistema de salud, cobertura. de algún seguro de salud, de cada 3, 2 lo hacían con las igualas y los seguros privados, 2 de esos. 1 solo con el Instituto Dominicano de Seguro Social. Y dentro de ese 1%, la mitad tenía doble cotización porque eran los trabajadores cuyos sindicatos y centrales sindicales contrataban con las grandes empresas una iguala médica privada. Porque esos trabajadores dominicanos afiliados al Seguro Social no creían en los servicios del Seguro Social. De modo que esa es la raíz del problema. Yo quiero insistir, yo asesoré a 6 países, aparte de República Dominicana, en este tema, y en ninguna otra parte era posible plantear un sistema mixto o plural, como se dice, porque en todos esos países la asistencia pública era bastante buena y aceptable por la población, lo que no es la premisa en la República Dominicana. Mira, 21 años después de haberse aprobado la ley, todavía tú haces una encuesta y la mayoría de la población prefiere lo privado. Entonces, ¿cómo es posible que ahora estemos hablando de volver a un sistema como el Seguro Social totalmente estatizado? Sí, pero hay algunas cosas que en el caso de ustedes dos, quizá el doctor Hanna, por ser médico, le dé un poquito menos de importancia, pero él entiende, como tú, de que las cosas tienen que tener un marco legal. Una ley, esa ley, lo único que está por encima de la ley es la Constitución, y después vienen los reglamentos y esas disposiciones. La pregunta es la siguiente: la ley que está trazada para la seguridad social, ¿es inalterable y hay que ajustarse, no importa si en determinado momento, o puede ser elástica? Déjame añadirte algo a lo que dijo Arismendi. El Seguro Social solamente aceptaba trabajadores que ganaran menos de 4,000 pesos mensuales. Exactamente. Si ganaba más de 4,000, lo sacaba. Y atendía solamente al trabajador y a veces, en alguna ocasión, a su compañera o 4 hijo. meses. No, su compañera no, sí, estaba casado. Así Si mismo. estaba casado. No aceptaba ninguna otra Y relación. tenía que no fuera- también una pensión de accidente de trabajo, ¿verdad? Que era una compensación por la mutilación. Eso era todo Eso la era- cobertura. Así mismo. Bien, la pregunta es si en algunos casos esa ley, porque tú notas que nunca las ARS contestan nada. Cualquier ataque que le hace el colegio, nosotros estamos dentro de la ley. ¿Eso es correcto o ellos deben de explicar un poquito más? Mira, una de las críticas que yo le he hecho a las administradoras de riesgos de salud es que ellas tienen la responsabilidad legal, no solo de defender el sistema, sino darle la información y la orientación a sus afiliados sobre cómo funciona el sistema, cosa que no hacen. Sin embargo, déjame decirte, porque hay que ser justo, que en las últimas semanas tú has visto que han comenzado incluso las dos a dar y a DIMAR a actuar de manera conjunta y a dar información oficial, digámoslo así, sobre la situación a los afiliados. Cuando tú ves el presidente del Colegio Médico llamar a las ARS ladrones y delincuentes, ese no es un término que debe ser tolerado No. por la asociación, por las ARS. No. Entonces, si nos metemos en la pugna, ¿a quién tú vas a llamar ladrón y delincuente? Y tú tienes una ARS tú mismo. Sí, pero de del mucho colegio. repetirlo, una población hace Julito, percepción, termina doctor. creyendo, sí. Julito, mira, la Ley de Seguridad Social establece en uno de sus artículos que a los 10 años debía ser revisada. Pasaron esos 10 años y no pasó nada porque la administración pasada no le interesó nunca ese asunto. Ahora resulta que estamos, 21 años después, tratando de modificarla, pero con una gran debilidad. Y es que no hay un diagnóstico, no hay una evaluación, no hay un informe oficial que haga una situación sobre el diagnóstico de la realidad en salud y en pensiones. O sea, nosotros estamos
para decirlo en tu término, tratando a un paciente sin conocer de qué se trata, cuál es el problema. Porque lo lógico es que hubiese sido, por ejemplo, en el caso de salud, que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales de ese momento hubiese hecho un señor estudio completo de la ejecución de esos primeros 10 años, o en este caso de los 20. primeros 20 años, para saber dónde están los problemas que hay que resolver y dónde están las fortalezas que hay que desarrollar. Pero terminamos el programa pasado diciendo, es posible mejorar un poco, es decir, tenemos que transar. Es y necesario. ustedes dijeron, sí, es posible. es necesario. Ahora, en el mecanismo diario, ¿qué se dice? Que las ARS ganan mucho, que el sistema está hecho para jóvenes sanos, que el viejo no está cubierto, pero eso no es así tampoco. Eso no es así. ¿Por qué? Porque una persona va a donde el doctor Hanna y el doctor Hanna le dice, yo creo que tú tienes que internarte porque veo que tu electro requiere un estudio para un Infarto. problema de un bypass. Entonces, procede la clínica a llamar a la ARS. Mire, aquí está el paciente fulano de tal, que tiene un procedimiento. Primero hay que hacerle un cateterismo y posiblemente en el mismo tiempo haya que ponerle 1, 2 o 3 stents. Nosotros queremos la aprobación. Entonces la ARS dice, que el paciente es fulano, sí. ¿Cuánto él paga mensual? Él paga 2,000 pesos a la Seguridad Social. Por 12, 24,000 pesos. Al año paga esa persona de cotización. O puede ser 36,000 pesos. Pero cuando viene la cuenta, la ARS dice, ahí vienen, con lo que me preguntaron, 250,000 pesos. Es decir, ustedes me van a decir, sí, pero el que no lo usa, cubre al que lo usa, Exactamente. ¿verdad? Esa es la Pero aún solidaridad. sea así, el que no lo usa, va una vez al año a consulta. Una vez al año. ¿O no? Ojalá fuera así. Y si va, pero estoy poniendo, el que Muchos no van. pues, va una vez al año y una vez al año a una consulta, 500 pesos, ¿verdad? Más 4 o 5 la mil de laboratorio. batería de los análisis, se mete Un medicamento. en casi lo que él paga al año. Entonces, ese problema estrictamente económico y que convierte a los, inclusive, doctor, dicen que quien maneja la medicina, esa es una de las preguntas, son las ARS, el que dice, ese va y ese no va, es decir, ese debe estar interno eso no es y que cierto. puede ir a una clínica y decir, mire, ese hombre tiene muchos días internos, dale de alta. Ellos pueden tener un supervisor, Sí. un supervisor en la clínica que ve a los pacientes, primero en su evolución, segundo en la calidad del cuidado, porque las ARS son responsables de esa persona, pero ellos no tienen decisión de tomar, de decisión con respecto al tratamiento. Bien. Ellos pueden decir, mira, o quejarse de que no está siendo bien atendido. Julito, mira, una de las funciones de las administradoras de riesgo de salud es como su nombre indica, es controlar el riesgo. Qué bueno. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el médico tiene una asimetría con relación al paciente. ¿Qué es eso? Un conocimiento muy elevado del problema de la medicina Frente y cómo al funciona problema del frente a la ignorancia del afiliado. Que el médico Oye, sabe más del paciente que el mismo paciente. y más de la medicina que todo el mundo. Seguro. Oye, número uno. Número dos, entonces resulta que los médicos no solo quieren obtener beneficio por la consulta, que es legítimo, absolutamente. Y yo siempre he dicho que lo que le pagan es muy poco y hay que pagarle mucho más por la consulta, ¿no verdad? Pero además de eso, muchas veces ellos prescriben su propio servicio. Si es un cardiólogo, mandan a hacer radiografía, etcétera, etcétera, ecocardiografía, etcétera, etcétera. Ganan dinero con esas recomendaciones. Ganan dinero con las prescripciones que le hacen de medicamentos y de estudios analíticos. Entonces, el problema es que tú como médico, frente a la Seguridad Social, no tienes un límite. Entonces, si no hay
un control del otro lado que diga, pero ven acá, ¿y cómo es posible que se le pongan 5 inyecciones a este paciente en estas condiciones? Si no hay ese control, el sistema se dispara totalmente y no dura ni un año. Sí, pero uno no Eso puede es lo que dar, se llama uno no puede Oye, dar. escúchame, déjame la glosa terminar. del expediente. Oye, Sí, pero- déjame terminar un segundito, Julito. Entonces, por eso es que existe en salud pública lo que le llaman los protocolos de atención. Los conflictos fundamentales, y yo no vengo aquí a defender las ARS, este libro es una crítica amplia Sí, sí, ahí de lo están que todos son los artículos las tuyos. administradoras de riesgo de salud, las que usan. Pero, Julito, es que hay una situación en donde si eso no se controla, el sistema no funciona. Entonces, de alguna manera, hay que buscar la forma del equilibrio entre lo que el médico prescribe y lo que dice el protocolo. La mayoría de los conflictos, oye bien, que hay entre las administradoras de riesgo de salud, y lo puede atestiguar William Hanna, y las prestadoras de servicios de salud, es que los médicos no quieren cumplir con los protocolos que ellos mismos, como sociedades organizadas, Justamente. han establecido junto con salud pública. Bien, justamente queríamos plantear, siempre con ejemplo, una atención primaria privada recibe una tarifa de una La privada. ARS, una atención primaria privada. Sí. Está afiliada a una ARS privada y la ARS le manda una consulta sabes que eso no es subsidiado, las privadas son contributivas, Sí. 500 pesos. Y le dice el director de la atención primaria a sus médicos, señores, tenemos que hacer algo. Este es un negocio de volumen y a 500 pesos hay que ver un mínimo de 10 pacientes por tanda para poder cubrir los gastos de ustedes. Por tanda de 4 horas. Dice un médico, lo que tú estabas diciendo, dice, pero eso lo podemos resolver. Le dice, ¿cómo? Le dice el director. Dice, muy sencillo, 500 pesos es muy poco, pero eso es lo que dice la tarifa. Muy bien, vamos a ajustarnos, pero le ponemos 3,000 pesos de analítica. Exactamente. Y entonces dice el otro, pero es que el interés no es cargar a la ARS. Dice, pero el paciente en vez de 500 pesos nos va a dar 5,000 pesos entre la sonografía y la analítica. Eso es lo que el médico hay que convencerlo. Hay otra de- alternativa que es peor que ¿Cuál esa. es? Bueno, 5 minutos por cada paciente. Eso, Ay, sí, no. 14 minutos Oye, por paciente, doctor. entonces ya tú ni siquiera conoces al paciente ni llega a un diagnóstico lógico. No tiene tiempo, va a tener que ver 20 pacientes cada Para ver una embarazada tiene una enfermera que pesarla y hacerle la primera parte de la Así consulta. es. tomando la O si no, no se da. La otra pregunta es esta. ¿Resultaría mejor o más práctico que las ARS fueran propietarias de algunas áreas que hoy se le está prohibido, como por ejemplo dueños de farmacia, dueñas de laboratorios clínicos o dueñas de hospitales? ¿Cómo cambia eso el problema anterior? Que su beneficio sería en volumen si son dueños de Sí, más. pero el médico sigue ordenando 50,000 Sin pesos. problema. Mira, Julito, lo que se ha querido hacer en República Dominicana, lo que nosotros quisimos hacer cuando estábamos diseñando la ley, era adaptar el sistema a las características de República Dominicana. Aquí no hay institucionalidad. Aquí las instituciones no funcionan prácticamente. Entonces, para complacer las presiones que hizo el colegio, en ese entonces la Asociación Médica Dominicana, que ellos decían, oye bien, ellos decían, esos grupos lo que quieren es tener el monopolio e imponernos a nosotros las condiciones de trabajo y pagarnos muy bajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros aceptamos que haya una separación de funciones.
Y eso fue lo que se hizo. Eso fue una demanda del Colegio ¿Dónde Médico. está la separación de funciones? Bueno, en el sentido de que las ARS no pueden ser dueñas ni de clínica, ni ya. de laboratorio, ni de nada de esas cosas. O sea, que se limita a una función muy específica sin conflicto de interés con las demás funciones del sistema. Ok. ¿Me explico? En caso de que usted quiera dividir un poco el sistema y dice, bueno, vamos a dejar todos los subsidiados al Estado y vamos a dejar todo lo contributivo al sector privado. ¿Podría aprobarse que las ARS sean menos y que sea una o dos polos, es decir, el sector privado uno y el sector estatal otro? Eso podía Eso no ser. mejora nada. Eso podía ser, pero acuérdate que vivimos en un país de la libre empresa. O sea, Julito, tienen que entender la gente que cuando estábamos haciendo la ley de seguridad social, ya teníamos un condicionante total, que fue el que señalé hace un rato. Ya la medicina privada era dominante. Y déjame ponerte un ejemplo. En esta semana, el doctor Reinaldo Peguero, que tú conoces, que todos conocemos aquí, que escribe, en un artículo señaló lo siguiente, y valoren eso. Él dice, y él está manejando información oficial porque él dirige un grupo que está realizando un plan de desarrollo de la salud para el 2030. Él dice que el 75% de los proveedores de servicios de salud de este país son privados. O sea, eso quiere decir, para que los amigos televidentes entiendan, que el sector privado tiene 3 y el Estado tiene 1. O sea, mira hasta qué grado se ha privatizado la sociedad, la salud y la actividad Decía el sanitaria. doctor Hanna que un médico puede o no afiliarse a una ARS, si no le da la gana, no. Y hay muchos que no cogen seguro. Sí. Ahora, en el sentido contrario, tiene la ARS el poder de afiliar a quien le dé la gana. Es decir, yo entiendo que todo aquel que esté habilitado por salud pública automáticamente debe de estar aceptado por las ARS. Porque la ARS es un negocio. ¿Cómo negocio? Y si mi médico es William Hanna. Y, Tú busca la es que William... busca la ARS donde yo estoy como médico prestador de servicios. pero la ARS dice, tú no estás, no te aceptan afiliado. Julito, esa pregunta tuya se responde en 2 niveles. Mientras más grande es la ARS, Sí. más posibilidad tiene de tener a todos los médicos. Sí. Pero ponte tú el ejemplo, que es la realidad dominicana también, de una ARS con 50,000 afiliados nada más. ¿Tú crees que puede tener 200 ginecólogos? No. Por todo el trámite administrativo. No. Exactamente. Entonces ese es el problema. No, una pequeña esa es la no puede limitante. tener. Ahora, Humano que tiene 1 millón puede exactamente. ser. Ese sí puede tener 200 ginecólogos, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Déjame decirte una cosa con relación a los códigos. Yo quisiera que Así es que William se llaman Hanna... las afiliaciones, los códigos. Sí, yo quisiera que William Hanna explicara eso un poco. Porque, ¿cuál es el problema de los códigos? El problema de los códigos es, por ejemplo, que el colegio médico quiere, y yo no critico eso, que todos los médicos tengan un código. Pero el colegio médico defiende que un médico se excluya de darle servicio a la seguridad social. Entonces, hay un desequilibrio ahí. Porque yo quiero que todos ustedes tengan código, pero después digo, no, si tú no quieres darle servicio a la seguridad social, no se lo da. Como que no hay equivalencia en ese sentido. O todos debieran tener código y todos debieran darle servicio a la seguridad social. Porque no es posible que tú tengas un código y después tú te excluyas. O la seguridad social debería tener el poder de decir, estos son los médicos míos con los que yo trabajo y aquellos se van para otra ARS. O sea, oye, Julito, oye lo que está pasando, es lo que está diciendo William. Resulta que los médicos tienen el derecho a exigirle a la ARS que participe, pero la ARS no tiene derecho a decir, nosotros nada más queremos estos 150 ginecólogos. Entonces no hay proporción, no todo puede ser para un lado, hay que pensar en la población. ¿Cómo es posible que aquí médicos... Es verdad que son encumbrados, que tienen mucho prestigio y esa cosa. Digan, yo no acepto a nadie de la seguridad social. Es muy sencillo, Arimendi. El problema es que si un médico en 1 hora produce 10,000 pesos,
no es verdad que tú le vas a poner a que en una hora produzca 2,000 pesos. Es muy sencillo, Sí, yo no pero quiero están- seguro. Julio, pero en están cobrando España tú copago. ¿Cómo llegas- se llama cuando tú no, cuando revisan la glosa, la glosa. La glosa. Le desglosan. Y esa es la glosa. ¿Y cómo se llama cuando te dan un grupo de personas para que tú la atiendas con un valor? Una cápita. Ok, sigue. Cápita, glosa y código. Son 3 palabras que se usan, que el usuario no sabe lo que es. Estamos hablando de que la glosa es desglose, doctor, Claro. de una Se cuenta, de una revisa, factura. se revisa. Pero aquí Es en un el mundo análisis. entero. Aquí en el mundo entero. Ok, pero es desglose. Desglose, dice, mira. Y cápita es per cápita. Así, per Sí. cápita. Bien, entonces son abreviaciones que hay que explicar. Prácticas, sí. Y código, que es afiliación. Sí, así mismo. Bien. Es el número, como si fuera la cédula. Es el número que yo tengo frente a tu ARS. Entonces, si yo soy el número 4832, donde quiera que haya una transacción para tu ARS, es Arismendi Díaz. Entonces, mira, Julio, mira esto. Tú te gradúas de médico internista y reumatólogo y llegas a Madrid. Y tú vas a la Seguridad Social y te dices, mira, no, tenemos suficientes médicos internistas. Tú tienes que esperar 3 y 4 años para que la Seguridad Social Española te inscriba. Ah, porque Y te dé tú un eres código. extranjero. No, porque tú eres español. A un español. Claro, pero ya está lleno. Ajá. Está lleno. Y eso es allá donde Allá. funciona la Así- seguridad así social. mismo, así mismo. Entonces, no es verdad, para uno terminar algo, que el verdadero rector de la, de la seguridad social es la ARS. No, no. Es No, la que eso- decide eso es el quién te consejo. atiende, quién no No, te no. atiende, cuánto te paga, cuánto te... Mira, esa es una distorsión total, porque aquí hay una campaña contra la administración del riesgo. Repito, yo no estoy defendiendo. No, hombre, está el- bien. Bueno, no, pero es para que los No amigos. es que tú lo aclaras mucho, Exactamente. pero yo creo que todo el mundo sabe que tú... no- Exactamente. ellos tienen problemas que usted mismo ha criticado ahí. Exactamente, muchísimas cosas de esas. Y lo hago para que lo hagan mejor, no para que la eliminen. Porque si hay alguna RS que no le está haciendo bien, para eso está la Superintendencia de Salud, para hacer la correctivo correspondiente. Y es económicamente entendible que una ARS, que un negocio, diga, mientras más afiliado mejor y mientras menos me facturen mejor. Es normal Eso eso. sería el sueño, ¿verdad? Que la siniestralidad, o sea, el uso de la tarjeta disminuya. Pero para eso tiene que hacer una inversión para mantenerlo sano. Ah, Pero, Claro. Julito, pero programa- tampoco les gustan los programas de prevención. Sí, sí, Julito, sí, mira, el PIP. son exactamente. programas- sí. La contrapartida de eso que tú estás diciendo, bueno, mientras más ingresos yo tenga y mientras menos gaste, mejor. Mejor. Pero la contrapartida de eso es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que debe establecer indicadores de salud. Y programas. Porque si tú tienes 1 millón de afiliados y ese millón de afiliados está demostrando con evaluaciones de que está mejorando la salud, oye, que te gane todo ese dinero no hay problema. Claro, claro. Porque están ganando tú como ARS y el pueblo dominicano con salud. El problema es cuando la ARS gana y la gente sigue enferma. O cuando las PCS ganan y la gente sigue enferma. Ese es el problema. Bien, doctor, usted tuvo la oportunidad de adaptarse en las diferentes etapas. Ahora, en este caso, ¿entiende el médico de hoy que el negocio es volumen y que su bienestar depende de la cantidad de pacientes y no de la calidad de la consulta? Mira, en salud, el negocio no es volumen. Es relación íntima paciente con Pero familiares. eso cuesta. Oye, Eso cuesta tiempo. Eso bueno, cuesta tiempo. Pero se paga solo. Eso no, señor. Se paga solo, sí, No, sí, señor. claro. A mí en 14 minutos no es verdad que te van a matar una consulta. Pero te dan una cita para 2 semanas, o te dan una cita para 4 semanas. El problema no es hacerlo todo en 5 minutos. Mira, Para Julito, conocer el paciente, tú tienes que tener tiempo en relación. Y ellos miden, el paciente dominicano sabe cuando la consulta es buena y cuando es mala, ¿eh? Ese médico le dice, Me da dolor la de impresión que uno está lloviendo sobre mojado. Sí. Mira, Julito, hay que tomar en consideración. Bueno, tú eres médico, yo no tengo que darte sacate No, yo a no ti. soy médico Pero nada, yo hay, era. Sí. oye, hay que tomar en consideración
que una cosa es la primera consulta que yo hago con mi cardiólogo y otra cosa son las consultas subsecuentes. La primera consulta toma más del doble del tiempo y la subsiguiente menos de la mitad, porque ya hay una serie de información básica, etcétera. Sobre todo... ¿Tú crees que un médico te va a dar una consulta por teléfono que él entienda que tú debas ir? No. Pero te invita a que vaya mañana. Eso eres tú, Espérate. no son los otros. Claro que sí. Pero venga acá, entonces, cuando uno va a enseñar el resultado de la cosa que le mandó a hacer... Es una consulta. No es consulta. No, dice, algunos dicen de que si viene antes de la semana no te cobro la consulta, ni el copago. Hay ni uno nada. que dice, si me tengo que parar de la silla para ver eso, te cobro. Pero eso realmente no tiene Pero eso es de que la sentido. semana está establecido. Todos esos son problemas que se viven. Señores, hay una reforma de la seguridad de la ley. Y esta es la hora que uno no sabe qué experto está en esa comisión. ¿Verdad? Ahí lo que hay son muchos senadores, diputados que dicen que las AFP son un robo, que hay que eliminarlas, que hay que... Ahora, yo me pregunto, si a Arismendi le entregan la ley de ahora, dice, Arismendi, no te vamos a pagar, pero queremos que tú nos señales cuáles son las modificaciones que a esta ley que tú ayudaste a hacer hace 20 años, hay que por lo menos tocarlas. Bueno, mira, nosotros como Fundación Seguridad Social para Todos hicimos una propuesta y una presentación a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional el 24 de abril del 2021, cuando se comenzaron. Oye, ya hace más de un año y medio, 2 años. ¿verdad? Bueno, Julito, yo pongo a disposición de este programa, cuando tú quieras, hacer una programación especial para que expliquemos punto por punto. Son reformas concretas que se están planteando. Modificar el artículo tal para que diga de tal manera. Cambiar tal cosa. Modificar el artículo tal. Y esa es la son propuesta. muchos lo que hay que cambiar, sí, ¿Cómo es? ¿verdad? Que si son muchos lo que hay que cambiar. Una buena pregunta. Mira, nosotros sostenemos que en materia de salud son pocos los cambios que hay que hacer en la ley. Lo que hay que hacer es aplicar las reformas. Lo que hay que hacer es revisar algunos reglamentos. Lo que hay que hacer es hacer cumplir los protocolos y los principios del Plan Básico de Salud y aplicar el Plan Básico de Salud. Ahora, pensiones es otra cosa. En pensiones sí se necesita un cambio completo. Metamos en eso. Ahora, cuando tú quieras, hago este desafío públicamente. Y en el estudio previo que tú has hecho, las ARS, las que fijan la tasa, el Consejo y CISARRIL, ¿sufrirían muchos cambios individualmente? Sí, algunos cambios. Por ejemplo, en el Consejo nosotros planteamos que hay que revisar la representación sindical. Julito, porque los dirigentes sindicales, que son 3 y tienen derecho al veto en el Consejo, representan a 10 millones de afiliados que no lo conocen, no lo consultan, no lo toman en cuenta ni les importa. Entonces ya esa es una debilidad que hace un desequilibrio en el sistema. Porque los representantes del pueblo, vamos a decirlo así, para decirlo en términos demagógicos, los representantes del pueblo, resulta que no son representantes de nada. Y además de eso, tú conoces sus debilidades. Entonces, ese es uno de los aspectos que hay que reformar. En cuanto a la administración del riesgo de salud, nosotros estamos exigiendo que tengan una mayor responsabilidad en el equilibrio del sistema y que den una mayor información y orientación a los afiliados, incluyendo la posibilidad de dedicar una parte pequeña de sus ingresos a ese tipo de actividad. Porque si nosotros no fortalecemos la información y la orientación a la población, el sistema de seguridad social nunca será efectivo. Bien, y porque nadie puede ejercer un derecho que desconoce. Déjame preguntarle. Una pregunta a los dos. ¿Es el paciente el actor principal del sistema de seguridad sí, señor, social? sí, señor. El afiliado, no el Perdón, paciente. El afiliado. El afiliado. Sí, Esa es una corrección que hacen los médicos. Los médicos dicen, somos el elemento fundamental del usuario sistema. es que le dice, ok. Pero es el principal, no es el médico. Claro, igual de que ninguna manera. igual que en tránsito, en transporte, es el pasajero, no el chofer. Pero claro que sí. Muy bien, ahora voy a lo siguiente. ¿Es el paciente o el usuario el más importante del sistema? ¿Tienen interés
las ARS y ahí el sistema de pensiones, de que las personas afiliadas vivan más años, Sí. Si pagan más. deben de tener. Claro, debe lo de tienen. tenerlo. El negocio de nosotros no es que se nos mueran los pacientes, eso es para la funeraria. El tuyo de médico, Ajá. pero el de la ARS es un afiliado Debe ser el que mismo. gaste menos. Sí, pero para Pero gastar paga más. menos, tiene que estar en mejor salud. Claro. Terminamos la de hoy con esto. ¿Cuándo se supone que el Congreso va a trabajar en la Ley de Seguridad Social? No por ahora. No hasta la repostulación o reelección para el próximo gobierno. 2 años. Ajá. Señores, gracias.